10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Get ready to succeed. Hola, bienvenido a La Voz en el Desierto. Un placer de nuevo de estar con ustedes. Y hoy vamos a compartir el mensaje titulado La parábola del fariseo y el publicano, el cual se encuentra en Lucas capítulo 18, de 9 al 14. A mí me encantan las historias bíblicas. No solo a mí, creo que a muchos que nacimos y crecimos en el Evangelio, las historias bíblicas han sido una fuerte hermosa de enseñanza que nos acompañan hasta hoy. David y Goliat, Elías, José, Moisés contra los israelitas en el desierto, el arca de Noé y muchas más. Pero en esta nos vamos a enfocar en este mensaje en dos personas. El primero va a ser el fariseo. Un fariseo, un hombre respetado por sus conocimientos, era un hombre considerado como los más ortodoxos en la interpretación de la ley, rectos en doctrinas y conservadores. Eran celosos de guardar y hacer guardar la ley. Habían como 6,000 fariseos en la época de Jesús. Su fama y reputación era muy apreciada hasta antes de la aparición de Jesús, quienes fue que los exhibió públicamente por sus hipocresías. Un publicano, este era un hombre totalmente opuesto al fariseo. Como se le acusaba de traicionar al pueblo judío por recaudar impuestos para entregarlos al imperio de Roma, se encontraba en el último lugar de popularidad y junto con los gentiles era de las personas más repudiadas en la sociedad, pues eran extorsionadores y se aprovechaban de sus puestos para exigir más dinero. Recuerden que Jesús, al hablar del último paso en la disciplina de la iglesia, dice que al que insiste en pecar hay que considerarlo como gentil y publicano. Estos son los personajes de esta narración, de este mensaje que vamos a hablar en el día de hoy. Claro, hoy sabemos de antemano quién es el malo y cómo termina esta parábola. Pero cuando Jesús relató esta parábola, nadie se imaginó el desenlace inesperado que tendría y que los dejó en shock. Imagínase que en lugar del fariseo mencionemos a un eminente profesor del seminario, en lugar del publicano. Mencionemos a un narcotraficante o un secuestrador sanguinario. El impacto sería muy fuerte, similar al que tuvo lugar en la mente de los que escuchaban las palabras de Jesús. Jesús nos presenta pues de manera intencional a dos hombres totalmente opuestos en costumbres, en prestigio, en profesión y al final opuestos en su condición ante Dios. Y hubieron dos tipos de oraciones. Estos hombres subieron al templo a orar. Tal vez era la hora señalada para la adoración o no. Esto yo no sé. Esto no lo pude deducir de la palabra. Lo importante es que cada uno de los dos estaban dirigiéndose a Dios en la oración. Y es en el contenido de la oración de ellos donde Jesús nos descubre su propósito al usar esta parábola. La oración del fariseo, leámoslas de nuevo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana.
Doy diezmo de todo lo que gano. Pero algo me llama la atención a simple vista de su oración, que está dividida en dos partes. Una parte negativa y la otra parte positiva. En la parte negativa, el relato, el que nos hacía, no era ladrón, injusto, adúltero, y mucho menos como aquel publicano, que seguramente advirtió su presencia. Tal vez llegó después. Me parece que este hombre tenía una buena memoria de sus éxitos en su caminar con Dios. Él enlista los pecados que según él no había cometido. Al menos en la fachada de este hombre se veía respetable y honorable ante los ojos de los demás. En la parte positiva, él mencionaba las prácticas buenas que practicaba como buen celoso de guardar la ley. Nos muestra cuáles eran los hábitos piadosos, sus virtudes, y que lo distinguen de los demás pecadores. Ayunar 2 veces, diezmar de todo, parece ser ejemplos difíciles de cumplir para los que estamos de esta parte de este lugar. Ciertamente este hombre parecía ser temeroso de Dios y estaba seguro de poderlo comprobar con cantidades y fechas exactas. El fariseo se sentía orgulloso de lo que hacía y de lo que no hacía, porque estaba alabando su propio poder para obedecer lo que Dios exige. Al mirar las faltas de los demás, su confianza en sí mismo iba creciendo más y más. Pero notemos cómo empieza esta serie de autoalabanzas. Te doy gracias. El fariseo estaba agradecido con Dios, pero por su justicia personal estaba diciendo que, bueno, que no soy igual a esta gente. Yo soy diferente, pues yo sí cumplo. No mencionó que gracias al poder de Dios podía vencer la tentación. Él solo tenía ojos para mirar sus propias justicias. La oración del fariseo nos revela el peligro de vivir aparentemente de manera correcta y justa, pero vacía de Dios, sin la gracia y la misericordia de Dios para obedecerle, lo cual conduce como consecuencia el orgullo propio y el sentirse mejor que los demás. Y esto que yo acabo de leerles a ustedes, hay una palabra que es bien peligrosa, y es la palabra a vivir aparentemente. Vivir aparentemente ante tus ojos, creer que tú lo estás haciendo bien, pero no te estás mirando con los ojos que te mira Dios. Sin embargo, la oración del publicano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. A diferencia total del fariseo, este hombre se mantiene a la distancia, lejos del altar, pues tal vez así entendía que se encontraba en su relación con Dios. Apenas estaba a una distancia mínima del templo, quizá apenas unos pasos hacia adentro del templo. Ni siquiera se atrevía a alzar los ojos para orar, lo cual nos indica que muy probablemente esta era la postura del fariseo al orar. El publicano estaba tan afligido y tan consciente de su condición de pecador que estaba lejos y con la cabeza agachada en señal de su convicción de estar a la merced del castigo de Dios. Se propuso a mí, que soy pecador.
sé propicio a mí que soy pecador. Otra manera de entender lo que decía era: ten piedad, ten misericordia, aplaca tu ira contra mí. Sus palabras reflejan la condición de su corazón. Lo único que se atrevía a decirle a Dios era una súplica de misericordia y piedad. Este hombre se veía a sí mismo como perdido, imposible de escapar de la ira de Dios. Estaba plenamente consciente de su verdadera condición ante Dios. Perdida a merced de su perdón, misericordia y gracia. Aunque seguramente había hecho cosas buenas para el publicano, no era el momento para repasar sus éxitos morales. No menciona nada en su favor. No confía en nada que él mismo pudiera hacer. Solamente estaba refugiado en la misericordia de Dios. Y de esto hubo dos resultados. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ya sabemos quién fue el que descendió a su casa justificado. Ese fue el publicano. El final inesperado y la lección que enseña Jesús es de entenderse el hombre que se acercó a Dios para recordarle sus buenas obras fue rechazado simplemente por haber pensado que es posible comprarle su favor. Todo aquel que confía en todo lo bueno que puede hacer para agradar a Dios es rechazado, pues hace a un lado la gracia de Dios. El hombre que se acercó a confesarle a Dios su incapacidad para agradarlo y para pedir su misericordia fue justificado precisamente por ello, por haber confiado únicamente en la gracia y misericordia de Dios. Ahora les doy una advertencia, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Confiar en la justicia propia, en los mejores actos de bondad, es tomado por Dios como un acto de exaltación, de enaltecimiento personal a costa de la gloria de Dios en la obra de salvación. Al jactarnos de nuestras buenas obras, estamos despreciando la obra de Cristo por nosotros. Estamos declarando que somos nosotros nuestros propios salvadores y que no necesitamos a Cristo. Esto es algo que Dios no puede tolerar. Es muy fácil dejarse arrastrar de esta misma actitud del fariseo. Por ejemplo, cuando estamos convencidos de que creemos las doctrinas correctas, que leemos los libros cristianos correctos, que practicamos las disciplinas correctas de una vida cristiana correcta, que estamos involucrados activamente en algún ministerio cristiano y que no vamos solo a calentar el banco. Quizás hemos comenzado a creernos muy justos con respecto a nuestra vida cristiana, pues al observar la sociedad que nos rodea, vemos una inmoralidad descarada, avaricia, libertinaje, homosexualidad y muchas otras cosas más de esos pecados que llamamos escandalosos. ¿Y cómo nos sentimos culpables de esas formas groseras de pecado? Empezamos a sentirnos bastante buenos en nuestra vida cristiana. Y ese fue el defecto fatal del fariseo. Creerse justo por sí solito, lo cual a través de esta parábola de nuestro Señor
hoy ha venido a ser el ejemplo clásico del orgullo religioso, de la autocomplacencia. Por el contrario, el publicano estaba dolorosamente consciente de su condición de pecador. No solo le pedía perdón por ciertos pecados, sino que estaba implorando misericordia por ser pecador. En el idioma original, el texto dice: ten misericordia a mí, el pecado. No se compara con otros de manera favorable. Ni siquiera se comparaba con nadie en absoluto. No le preocupaba medirse con ninguna persona, sino le preocupaba el no estar a la altura de un Dios santo, recto y justo. Y al darse cuenta de que se encontraba solo con su pecado delante de Dios, suplicó por misericordia. Acercarse a Dios tomando en cuenta nuestra propia condición perdida. Y con la única petición de recibir su perdón y su misericordia, es tomado por Dios como un acto de humillación que Dios aprecia y ve bien ante sus ojos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y ahora les digo, ¿dónde están basadas sus esperanzas para la vida eterna? ¿Está usted secretamente basándose en la falsa esperanza de lo que usted está haciendo para Dios? Pues le digo, tenga mucho cuidado, pues esta confianza no está basada en el testimonio interno del Espíritu, ni tampoco es resultado de una vida temerosa de Dios, sino en la creencia equivocada de que no merecer castigados, por creer que no ha hecho tanto mal, por creer que Dios es tan bondadoso como para enviar a uno al infierno, por creer que ha hecho mucho bien al prójimo. Sentirse seguro de ser salvo no es lo mismo que ser salvo. Les repito esto de nuevo. Sentirse seguro de ser salvo no es lo mismo que ser salvo. No se olvide del fariseo de esta parábola, dirigida a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Recuerde Proverbios 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Pero más de una persona pudiera pensar, pero esta parábola no se aplica a mí. Ya yo soy salvo por la fe en Cristo. He sido bautizado en la iglesia. Así que no tengo que ver con esta advertencia. Déjame decirles algo. No perdamos de vista que esta parábola fue dirigida con una dedicatoria especial a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Jesús está tratando con la experiencia de sentirse orgulloso por la justicia personal, por tus logros morales y espirituales, y del orgullo por cumplir lo que la ley de Dios establece. Pero la conducta de este tipo de personas refleja que esta confianza está desprovista de la gracia y de la justicia de Dios. Y en su lugar se encuentra el esfuerzo y el mérito personal. Esta persona o esta confianza personal los había llevado a despreciar a otros que, a diferencia de ellos, no estaban cumpliendo con las exigencias de la ley.
Tal vez estaban contentos que hubiera este tipo de personas para que así pudieran sentirse mejor que ellos o que la gente pudiera reconocerlas como gentes intachables. Nuestro error consiste en la forma en que hemos definido al pecado. Generalmente lo hemos descrito en su forma más obvia, formas en las que no somos culpables. Como decía uno de mis maestros de seminario, los 10 pecados en la lista de los cristianos: 1, adulterio; 2, fornicación, etcétera, robos, secuestros, violaciones, narcotráfico, etcétera. Claro, así es fácil no considerarse. Pero como menciona un autor, nuestro problema no radica en esos pecados escandalosos, sino en los que él llama pecados refinados. Asimismo, pecados refinados. Pecados que cometemos la gente buena, sin perder los lugares o el buen nombre que tenemos en la iglesia o ante los ojos de los demás. Y les voy a decir algo. Aquí les voy a mencionar algunos de esos. Juzgar, criticar ante los demás, chisme, resentimiento, amargura, espíritu no perdonador, impaciencia, irritabilidad, envidia por los logros de los demás, egocentrismo, lujuria, ambiciones egoístas, amor al poder, amor a los elogios, espíritu independiente sin comprometerse, o manipulación para nuestros propios fines y beneficios, indiferencia ante el bienestar temporal o eterno de los que me rodean, o materialismo. Veamos la gravedad del pecado como la ve Dios. No tomemos el pecado escandaloso o refinado a la ligera. Honestamente, ¿cómo se siente en su caminar en la vida cristiana? ¿Cómo se siente? ¿Se siente mejor que los demás? Piénsalo y medítelo en el fondo de su corazón. Tal vez en secreto no sea así. Ojalá que su oración al levantarse sea: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Recuérdese de esa oración. Dios, ten misericordia de mí. De nuevo, mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. If you have realized that you can no longer continue your life the way it is now. If you want to be a follower of Jesus Christ, please say this simple prayer of confession. Dear God in heaven, I come to you in the name of Jesus. I acknowledge to you that I'm a sinner, and I am sorry for my sins and the life that I have lived. I need your forgiveness. I believe that your only begotten Son Jesus Christ shed his precious blood on the cross at Calvary and died for my sins, and I am now willing to turn from my sin. You said in the Bible that if we confess the Lord our God and believe in our hearts that God raised Jesus from the dead, we shall be saved. Right now I confess Jesus is my Lord. With my heart, I believe that God raised Jesus from the dead. This very moment I accept Jesus Christ as my own personal Savior, and according to his word, right now I'm saved. Amen. If you have accepted Jesus Christ as your Savior, please make sure you find a good Bible church. Welcome to the family of Jesus Christ.